Ustedes se acuerdan que el domingo pasado estuvimos viendo la parte 9 de esta serie de mensajes que se llama De la esencia es lo que brota, o le podríamos poner de la fuente es lo que brota, es decir, del interior de la persona es lo que brota. Por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso el libro de Proverbios dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, fluye la vida, brota la vida. Entonces, sobre toda cosa guardada, guardar el corazón, porque es la fuente. Es decir, un corazón transformado, porque Jeremías dice que engañoso es el corazón del hombre, incurable, ¿quién lo conocerá? Pero después dice: yo, Yahvé, el que conoce los corazones y los pensamientos de los hombres. Y es Dios el que puede transformar los corazones. Es Dios el que puede transformar. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos hablando el domingo pasado acerca de una doctrina que se había metido en la iglesia y que ya está enquistada en la iglesia? Hoy en la iglesia donde vos quieras que vayas, la iglesia cristiana evangélica no se diferencia prácticamente del catolicismo romano, porque esa jerarquía, esa doctrina de los nicolaitas que estaba intentando meterse en la iglesia en Éfeso, cuando el ángel le dice a Juan que escriba a la iglesia de Éfeso, una de las cosas que le tenía un reproche: has dejado tu primer amor. Pero la iglesia de Éfeso había estado luchando para que la doctrina de los nicolaitas no se metiera a la iglesia. Pero después escribe a otra iglesia, la iglesia de Pérgamo, y ya se había instalado, ya se había enquistado la doctrina de los nicolaitas. Y la doctrina de los nicolaitas es una doctrina de jerarquización. Es decir, por eso es nicolaitas, de Nicolaos, de Nico y Laos, es decir, conquistador de pueblos. Esa doctrina hoy la tenemos enquistada en la iglesia. Entonces hoy tenemos una serie de jerarquías y dejaron de ser funciones. El pastorado, el diaconado, el presbiterio, dejaron de ser funciones para convertirse en jerarquías. Como he escuchado muchas veces, cuando viene el pastor, o viene el apóstol, o viene el profeta, y viene el jerarca. Mal hecho, porque no es el ejército esto, es un cuerpo. Y en un cuerpo, ningún miembro es más importante que el otro. Todos los miembros son iguales. Distintas funciones, porque todo miembro en el cuerpo tiene funciones. Y todas esas funciones tienen que ver unos con otros, porque cuando un miembro en el cuerpo deja de funcionar, se afecta todo lo demás, ¿cierto? Eso sucede en el cuerpo de Cristo. Cuando un miembro deja de funcionar, es afectado todo el cuerpo. Pero mayormente cuando un miembro en el cuerpo de Cristo está por encima de todos los demás, es afectado todo el cuerpo. Por eso tenemos, inclusive lo que se decía hoy, precisamente el tema del diezmo y todo eso, porque fue una cuestión de jerarquización, de poder sostener ese sistema piramidal. Y este sistema nicolaíta, o esta doctrina de nicolaíta, es un sistema piramidal. Es el sistema que el catolicismo romano, que la Iglesia Nueva Apostólica y que todas las religiones tienen. Arriba hay una jerarquía y después todo lo demás. La única jerarquía que hay en el cuerpo de Cristo es Cristo, la cabeza. Jesús le dijo a sus discípulos: a nadie llaméis líder, porque solo uno es el caudillo, el Cristo, Jesús. A nadie llaméis padre, porque solo uno es vuestro Padre, que está en los cielos. Y hoy tenemos a gente llamando padres o llamando mamis a otros. Perdónenme, yo no soy padre de nadie, solamente de los que son mis hijos. No soy papá de nadie.
Así que sencillamente, queridos hermanos, esto es lo que hablamos el domingo pasado. No hay jerarquías dentro del cuerpo de Cristo, sí hay funciones. Y lo que nosotros tenemos que respetar son las funciones de cada uno. Yo no puedo meterme a querer hacer la función del otro porque no me corresponde, yo tengo una función para hacer yo. Y ustedes, cada uno de ustedes tiene una función en el cuerpo de Cristo, porque los dones, talentos y ministerio que ustedes tengan sirven para la función para la cual Dios los llamó. Como decía nuestra hermana en su testimonio, no sabe todavía claramente por qué Dios la puso allí, pero según los dones que tiene, según los talentos que tiene, Dios la va a usar de esa forma. Porque es una parte del cuerpo de Cristo que necesitaba estar allí para poner un poco de equilibrio. Entonces eso es importantísimo. Pero ella es superior. No, como ser humano no es superior. El superior es el que está dentro suyo. Como en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros somos superiores. De hecho, si fuimos llamados es porque no éramos nada, absolutamente nada. Pero quien vive en nosotros es superior. Y a ese tenemos que responder. Entonces, como vimos, lamentablemente se enquistó tan profundo esta jerarquización, que como ustedes ven en el catolicismo romano tenemos un señor llamado Papa allí, y de allí para abajo todos los demás. Pero resulta que en la iglesia cristiana estamos igual, porque tenemos el superapóstol, los apóstoles, los apostolitos, profetas, profetitas y todos los demás que van para abajo. Y así es un desastre. ¿Por qué? Porque ser profeta no es una jerarquía, ser profeta es una función en el cuerpo de Cristo con un don. El apostolado, sacando de que el último de los profetas que fallecido Juan, el último de los apóstoles, fallecido Juan y cerrado el canon, dejaron de existir esos apóstoles y profetas. Que hoy hay profetas en la iglesia y que haya función de apostolado, no lo voy a discutir, eso no voy a entrar en ese tipo de discusión. Pero que hay personas que tienen una función de apostolado, sí, hablando de apostolado como enviado, como mensajero. Entonces, lamentablemente, esa doctrina se enquistó tan profundamente en la iglesia que se llama gobierno, el gobierno de la iglesia. Y lo que debería haber sido libertad se convirtió en una división en la iglesia. Porque en ese momento, cuando comienza una jerarquización, comienza también una división. Comienza el clero y los laicos, ¿sí? Quedan el ministro y el pueblo común. ¿Que los otros no son ministros? Si Pablo dice que hemos sido hechos ministros de un nuevo pacto, ministros competentes de un nuevo pacto, porque no es una competencia que nace de nosotros porque somos competentes nosotros, sino que el que vive en nosotros nos hace competentes. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo somos ministros competentes de un nuevo pacto. Pero no es el ministro, son los ministros. Fíjense que cuando Pablo comienza en cada una de las cartas, él no dice yo soy el gran apóstol, ni yo soy el apóstol. Él dice Pablo un apóstol. Un apóstol. Y en el griego, un apóstol es apóstolos, a diferencia de ton apostolón, que es Cristo, el apóstol. Hace una gran diferencia. Entonces, él, con su grupo evangelístico, él jamás se pone por encima de los demás. Pero nosotros sí. Nosotros tenemos que ponernos encima de los demás. Y no es así, hermanos. Funcionamos como un cuerpo. Esta parte 10, que es la que vamos a ver hoy de la esencia de lo que brota, les quiero hacer este comentario primero. En los primeros discípulos estaban claros que la salvación era por gracia, por medio de la sola fe. Pero el gnosticismo, otra
doctrina, falsa doctrina que estaba golpeando a la puerta. El gnosticismo es un conocimiento superior, o lo que Pablo llama la falsamente llamada ciencia, o la falsamente llamada gnosis. El gnosticismo, queriendo infectar y contaminar el cristianismo puro, comenzó a introducir la doctrina de la salvación por obras. Es decir, que la sola gracia, la sola fe y la sola escritura de un solo y único Dios verdadero y un único mediador no podían salvar y transformar a la gente. Entonces, ¿qué pasó? Se le añadió la doctrina de que el hombre debe hacer algo para salvarse. Hoy tenemos la iglesia dividida. ¿Por qué? Porque al entrar una falsa doctrina divide la iglesia. En el principio los cristianos sabían claramente que había salvación en un solo nombre, Jesús. Dice, porque no hay otro, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el hombre, el Mesías. Y allí en el libro de los Hechos, 4:12 creo que es, dice que hay un solo nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, Jesús. Pero claro, al empezar a socavar la doctrina, la sana doctrina, entra esta falsa doctrina y la gente empieza a pensar que necesitaba hacer algo. De hecho, cuando los judaizantes atacan con su falsa doctrina y quieren meter la ley allí en Galacia, Pablo tiene que hablar a los Gálatas o escribir a los Gálatas para decirle que solamente en Cristo hay salvación, que no necesitan añadirle ley. Pero ese gnosticismo, ese conocimiento superior, llevaba a la gente a pensar que tenían que hacer algo para ser salvos. Algo tenía que hacer. No sé si ustedes lo habrán escuchado, pero yo he escuchado esto de que la salvación es como un barco o como un bote que viene pasando por al lado tuyo. Si no te agarras de él, no sos salvo. Si no te agarras del bote y te subís, no sos salvo. Fíjense, por ejemplo, es responsabilidad del hombre buscar a Dios. Y eso es imposible porque el hombre está muerto en delitos y pecados. ¿Qué muerto busca a los vivos? A menos que sea un zombie, un muerto vivo. Es imposible que el hombre que está muerto en delitos y pecados, que lo dice Efesios 2, busque a Dios. Porque la Biblia te dice claramente, no hay quien busque a Dios. No hay uno bueno, no hay uno justo, no hay quien busque a Dios. Todos a una se descarriaron. ¿Por qué? Mira, Jesús dijo en Lucas que el Hijo del Hombre vino a buscar. Escuchen estas dos palabras. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Eso lo pueden encontrar en Lucas 19:10. Jesús es el que busca y Jesús es el que salva. El hombre no busca a Dios, es Dios buscando al hombre. De hecho, en la cruz, Dios estaba reconciliando al hombre o Jesucristo estaba reconciliando al hombre con Dios. Entonces no hay una sola persona que pueda decir, yo fui salvo porque busqué a Dios. Perdóname, Dios te buscó y estuvo buscándote todo el tiempo. Porque cuando vos empezás a mirar para atrás, te vas a dar cuenta vos cuántas veces Dios ejerció un atractivo hacia Él. Y no somos nosotros los que buscamos a Dios. Yo le pregunto, un muerto, un ahogado en el río, ¿puede agarrarse del barco de la salvación? ¿No tienen que salir los botes a buscar al ahogado en el río? Y levantarlo y ponerlo arriba del bote. Para pensarlo, ¿no? Nosotros solamente podemos presentar el Evangelio. Fíjense, nosotros ni siquiera podemos salvar a nadie. Nosotros podemos presentar el Evangelio, presentar a Cristo como único y suficiente Salvador, presentar a Jesús como el único mediador entre Dios y los hombres.
Presentar a Jesús como el único nombre en el que todo ser humano puede ser salvo, o los seres humanos pueden ser salvos. Pero la búsqueda, el llamado y la salvación la hace Jesús. No hay ningún conocimiento superior, no hay nada que nosotros podamos hacer para que las personas puedan ser salvas. O no hay nada que nosotros pudiéramos haber hecho para ser salvos. Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Y muertos es muerto. Pregunten si un muerto reclama algo. Bueno, hoy en día parece que hay muchos muertos que reclaman cosas, ¿no? Hoy por causa de la falsa doctrina gnóstica tenemos la iglesia dividida entre los que piensan que tienen que aportar algo para ser salvos y tienen que cuidar la salvación para no perderla. Y esto es parte de un gnosticismo mal llamado cristiano. Pero permítanme decirles, primero, nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Segundo, nosotros no podemos hacer nada para mantenernos salvos. El que nos mantiene salvos es el que en la cruz, colgando en la cruz, dijo, hecho está, consumado está. Está todo terminado, está todo hecho. Ese mismo que creó los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que creó el primer cielo, que creó la primera tierra, que cuando Satanás destruyó la primera tierra, la volvió a remendar, a rehacer y la vistió. Pregunto si ese Dios creador no puede mantenernos salvos o nosotros tenemos que hacer algo para mantenernos salvos. Yo le pregunto, ¿qué hombre es tan santo para mantenerse salvo? ¿Y qué hombre es tan pecador para perder la salvación? Si el pecado, todo pecado ya fue cancelado en la cruz. Hermanos, la iglesia está dividida porque las falsas doctrinas se metieron. Cuando Satanás no puede destruir la iglesia desde afuera hacia adentro por medio de persecución, va a tratar de destruirla desde adentro. ¿Por qué tenemos que ver entonces doctrinalmente lo que la Biblia a nosotros nos enseña? Hermanos, vos sos salvo, esperá simplemente en este proceso de la salvación, prepárate porque Cristo viene pronto. Y si sos salvo, estarás en el cielo. Sí. Por supuesto que hay versículos que aparentemente dicen que uno puede perder la salvación y todo, pero lean los versículos en su contexto. Cuando nosotros, ¿por qué estamos enseñando dispensaciones? ¿Por qué hemos enseñado dispensaciones? Bueno, lamentablemente creo que ni la mitad de los que están acá escucharon dispensaciones. Pero el dispensacionalismo nos ayuda a ver a nosotros, a cada cosa en su lugar, en su tiempo, para cada pueblo. Si hay tres grupos, si la humanidad está dividida en tres grupos, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, entonces, ¿les parece a ustedes que Dios puede dar un solo mensaje para tres grupos? No, porque un Dios de orden habla a un grupo de una forma, habla a otro grupo de otra forma y habla a otro grupo de otra forma. Porque Dios sabe cómo hablarnos a todos y a cada uno de nosotros. Entonces, cuando habla a pueblo judío, es pueblo judío. Tuve una conversación allí en Facebook con una persona que decía, tomando un pasaje de Isaías, que la iglesia era el pueblo que había nacido en un día, allí, el Israel de Dios. Entonces yo le escribí amablemente diciéndole, no confundan, el Israel de Dios es el Israel de Dios, la iglesia de Dios en Cristo es la iglesia de Dios en Cristo. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Nosotros somos un pueblo escogido por gracia. Israel es un pueblo terrenal, nosotros somos un pueblo espiritual, celestial. Nosotros nos vamos al cielo, hasta cielo nuevo y tierra nueva, nosotros no aparecemos en escena. Esa es la diferencia. Se va a la iglesia y Dios comienza su trato con su pueblo escogido, con Israel. Pero tiene que irse la iglesia para eso. La iglesia es simplemente un paréntesis de 2000 años, desde Pentecostés hasta el arrebatamiento. En el arrebatamiento la iglesia no está más en la tierra, hermanos. Esto es simplemente un pueblo salvado por gracia. El pueblo que dice Oseas y que dice allí
también en el nuevo pacto, ese pueblo que no era pueblo. Ese somos nosotros. Entonces no hay salvación por obras, no hay obras, hermanos. Por eso está dividida la humanidad en, podemos decir, en dos religiones o en dos fe. La salvación por obras, que son todas las religiones fuera del cristianismo, y la salvación por gracia, que es el cristianismo. Y el cristianismo es cristianismo porque sigue a Cristo, el que lo salvó por gracia. Y salvación por gracia, hermanos, no es salvación por obras. No me salvé porque yo quise salvarme. De hecho, hay mucha gente que en lugar de caminar hacia Dios, camina constantemente fuera de Dios, o se aleja de Dios. Entonces va a ser como dijo un anciano. Entonces, ¿yo qué aporté para mi salvación? Mucho. Aportaste el pecado. Para ser salvo aportaste el pecado. Lo único que pudiste aportar. Como todos nosotros, lo único que aportamos para ser salvos fue el pecado. Nada más. Por eso Dios, en su infinita misericordia, nos salvó. La salvación es una dádiva que solo debe ser aceptada y creída. Efesios 6, 18, por ahí dice, aceptad el yermo de la salvación. Es decir, la salvación debe ser aceptada y creída. Nada más. Es como, te ofrecen un regalo, vos todo lo que tenés que hacer es aceptarlo. Listo. Porque es un regalo. El mismo Dios que salva es el que hizo todo para mantenernos en su salvación. No hay un solo versículo sin su contexto que dé indicios de la pérdida de la salvación. No hay un solo versículo. Muéstrenme un versículo en que a ustedes les parezca que dice que debemos cuidar la salvación y yo les voy a mostrar todo el contexto para que vean ustedes, porque yo ya los he leído. También los he leído. Les voy a demostrar que en su contexto no está hablando precisamente de la pérdida de la salvación. Por lo menos para nosotros la iglesia, sino para otro pueblo que no va a estar, mejor dicho, para otro pueblo que va a estar en la tierra, que va a tener que cuidar porque va a estar solo, el Espíritu Santo no va a estar en su vida. Entonces ese que persevere será salvo, ese que persevere hasta el fin será salvo, pero está hablando en otro contexto, dispensacionalmente, a otro pueblo, no a la iglesia. Y eso lo pueden encontrar en Mateo 24 y en Marcos 10. Leemos para empezar. 1 Timoteo 4, 1 al 5. Primera carta de Pablo a Timoteo, a su hijo amado Timoteo, a hijo en la fe, genuino hijo en la fe. Ya lo habíamos leído este versículo, pero habla claramente del ascetismo, una falsa doctrina que se iba a meter años después, que iba a dividir la iglesia nuevamente, y el ascetismo lo vamos a leer ahora. Primera a Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 5, página 1371. ¿Lo encontraron? Lo bueno es de poder tener toda la congregación la Biblia textual, cuarta edición, porque todos podemos ir rápidamente allí. Vean ustedes lo que dice. Pero el Espíritu expresamente dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se alejarán de la fe, se separarán de la fe, porque nunca estuvieron en la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que han sido cauterizados en su misma conciencia. Escuchen, fíjense, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos. ¿Por qué la hipocresía? Aquí cuando habla de la hipocresía, hermanos, no está hablando de un hermano
hipócrita que viene con cara de cristiano y afuera se comporta totalmente diferente, pero que al fin y al cabo es cristiano. Habla del hipócrita mentiroso, es decir, el que se hace pasar por cristiano pero no es cristiano, porque nunca nació de nuevo, porque Cristo nunca vivió en su vida. Pero por la hipocresía de mentirosos, estos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. El problema es cuando comenzamos a escuchar doctrinas de demonios, o empezamos a escuchar a personas que están siguiendo doctrinas de demonios. Fíjense, que han sido cauterizados en su misma conciencia. Su conciencia se cauterizó, se apagó, se insensibilizó. Que prohíben casarse. Qué gran problema. Que prohíben casarse y mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participen los creyentes, los que han conocido plenamente la verdad. Los que han conocido plenamente la verdad. Porque todo lo creado por Dios es bueno y nada es despreciable cuando se toma con acción de gracias, pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Les expliqué la vez pasada cuando hablamos del ascetismo, que para eso es que el cristiano se sienta a la mesa y ora, esté donde esté, porque nosotros hemos estado en restaurantes y como familia inclinamos nuestro rostro y oramos, no nos importa quién esté alrededor nuestro. Nosotros oramos. ¿Por qué? Pues es santificado por medio de la palabra de Dios y la oración. Para eso oramos los cristianos por los alimentos. Por lo menos eso debe hacer el cristiano. Esta doctrina, esta rara doctrina, esta doctrina errónea, se llama ascetismo. El ascetismo es lo que después separó a la iglesia y empezaron a aparecer los monasterios y empezaron a aparecer las gentes, las personas que se iban solas, que se iban a estar solas porque decían que apartándose de las cosas del mundo, apartándose del mundo, de ciertos alimentos, de ciertas cosas y no casándose, se conservaban más puros y más santos. Por eso hoy tenemos la doctrina en el catolicismo romano. Entonces, en el principio, el catolicismo romano no existía, se fue separando precisamente del cristianismo. Y ellos, diciéndose cristianos, fueron haciendo esta separación. El ascetismo se introdujo sigilosamente en la iglesia de una manera tan sutil como perversa. Porque dividió la iglesia en otros puntos, al igual que el gnosticismo, sectores que comenzaron a dar un énfasis, por ejemplo, un énfasis desmedido al ayuno. De tal forma que ustedes saben, ¿no?, que algunos llegaron a ayunar más días que el Señor. Y eso no es otra cosa más que arrogancia. Aunque le suene feo, pero eso no es otra cosa más que arrogancia. Porque Jesús jamás, en todas las veces que Jesús habla del ayuno, dice, luego ayunarán. Jamás Jesús dio mandato a ayunar, pero tampoco dijo jamás que no ayune. Eso lo dejó a libertad de cada individuo. Y si una congregación dice, vamos a ayunar un día, no hay ningún problema por eso, porque no está prohibido. De hecho, cuando ustedes van a Hechos, capítulo 13, verso 1, dice que ellos estaban ministrando al Señor y ayunando. Y allí el Espíritu Santo hizo un llamado y dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual yo los llamé. El hecho de ayunar no está mal, ni está prohibido, ni es un mandato. Pero sí era un mandato en la ley. El día de la expiación, un día al año, era un mandato el ayuno para el pueblo de Israel. Pero la iglesia tiene libertad de hacerlo o no hacerlo. Pero claro, después empezaron a darle un énfasis tan desmedido al ayuno, de tal manera que algunos llegaron a ayunar más días que el Señor, hasta el punto de obligar a la gente a ayunar y a sentir culpa si no ayunaban. He estado con personas, hermanos,
que se sentían culpables porque no habían podido ayunar mediodía. Y eso es de lo que hablábamos al principio, hermanos, la manipulación, de hacer sentir culpables a la persona en cosas en las que Dios nunca nos hizo sentir culpables ni nos culpó de nada. ¿Quieren ayunar? Háganlo. ¿Quieren que nos preparemos un día para ayunar? Ayunemos. Y traigamos todos los pedidos que hay. Ahora, ¿eso nos hace más santos? No nos hace más santos. Sencillamente apartamos ese tiempo para que nada nos distraiga, nada más, absolutamente nada. Fíjense. Vino el tiempo en que también prohibían, por ejemplo, tomar vino, porque decían que era pecado. Y estoy hablando de un ascetismo. Yo les comenté que había un ascetismo bíblico, precisamente como el voto de los nazareos, que no podían beber ni vino ni sidra, no podían cortarse el pelo y eso, pero eso era para el pueblo de Israel. Y hay un ascetismo de conservarnos puros de ciertas cosas, como allí en el capítulo 15 de Hechos, donde dice que no comamos de lo estrangulado, no comamos sangre. Es decir, si alguien me pregunta, ¿puedo comer morcilla? Yo le diría que no. ¿Por qué? Y precisamente porque eso era algo establecido en el antiguo pacto que pasó al nuevo pacto. Y ese ascetismo es aceptado. ¿Por qué? Precisamente porque es mandato del Señor, no a comer cosas consagradas a los ídolos, como por ejemplo nosotros estamos muy acostumbrados a celebrar la Navidad, y la Navidad es una confabulación satánica, es una celebración satánica, y en esa noche todo lo que hay es alimentos. O como cuando se hace la fiesta de Nuestra Señora de esto, o del santo y del otro santo, y nosotros vamos y celebramos juntos con los demás. Eso es mesa de demonios, porque esos alimentos están consagrados a ídolos. El ídolo no es nada, dice Pablo, el ídolo no es nada, pero los demonios que están detrás de ese ídolo sí lo son. Porque una celebración a una fiesta patronal, por ejemplo, si nosotros nos sentáramos a la mesa de los que celebran la Pachamama, o los que celebran el día de la Pachamama, nosotros nos sentamos a esa mesa. Si nadie nos dice nada, hermanos, comamos y bebamos, que luego moriremos. Si nadie nos dice nada. Ahora, donde nos dicen a nosotros, esto es consagrado a los ídolos, entonces, hermanos, absténganse de eso porque es mesa de demonios. Y si ustedes van a Primera de Corintios, le dicen, no pueden comer la mesa del Señor y la mesa de los demonios. No pueden celebrar la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Ese tipo de ascetismo es bíblico y es acertado. Fíjense. Entonces le comentaba ahora lo del vino. Entonces hubo una prohibición hace muchos siglos, una prohibición. De hecho, hay lugares, hermanos, donde te hacen firmar notas y un acuerdo de que no podrás beber vino si estás, si perteneces a esa denominación o a esa congregación. Pero hay un tema y se los voy a explicar. Ustedes van a decir que estás haciendo una defensa a ultranza del vino. No. Les voy a explicar. Hoy día sigue habiendo un sector en la iglesia que piensa que tomar vino es pecado, olvidando que la recomendación de Pablo es que los que tienen la ardua tarea de pastorear y apacentar la grey de Dios no sean adictos al vino. Fíjense, vamos a 1 Timoteo capítulo 3, verso 3. Ahí estamos en la misma, una página antes. Fíjense, 1 Timoteo capítulo 3, verso 3, le dice, no adictos al vino, no pendenciero, ni pendenciero, sino amable, apacible, no amigo de la plata. ¿De quién? ¿De quién está hablando? De aquellos que pastorean, de aquellos que tienen a cargo el supervisar la grey de Dios. No les está prohibiendo el vino, les está diciendo que no sean adictos al vino. Fíjense. Los diáconos no adictos a mucho vino. Fíjense 1 Timoteo 3:8. Dice, asimismo los servidores o diáconos, los que sirven, dignos
sin doblez de lengua, es decir, de no decirle a uno una cosa y a otro otra, ni adictos a mucho vino. Observan ustedes, esa es la recomendación de Pablo. No hace una prohibición, y ya les voy a mostrar qué es lo que hace Pablo. Pero a Timoteo mismo le aconseja que haga uso del vino con el fin de aliviar problemas de salud. Pero hay una razón comprobable detrás del consejo. 1 Timoteo 5:23, fíjense. Le dice a Timoteo, y ahora le voy a dar toda la explicación. Dice, a nadie impongas las manos con ligereza, ni compartas pecados ajenos, consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa. Vean ustedes, dice usa. Ahora, usar, tiene un significado muy profundo. Usa un poco de vino por causa del estómago y de tus frecuentes enfermedades. Fíjense ustedes, en ese tiempo y hoy en día en muchos lugares el agua estaba muy contaminada. Entonces, ¿qué sucedía con Timoteo? Timoteo tenía problemas estomacales, tenía frecuentes enfermedades. Entonces él bebía agua porque probablemente haya sido abstemio, es decir, se abstenía del vino o de cualquier otra bebida. Pero Pablo le recomienda que haga uso. Uso no es lo mismo que abuso. Uso del vino. ¿Ve? ¿Por qué? Por problemas estomacales. Ahora, esos problemas estomacales que tenía Timoteo tenían una razón, hermanos. Lean la primera y la segunda carta a Timoteo y se van a dar cuenta de la razón que tenía de tener el estómago a veces lleno de nervios. Fíjense. No, les voy a dar la cita, después ustedes lo leen. El trabajo que tenía que hacer Timoteo era difícil. Por ejemplo, mandar a algunos que no enseñen falsas doctrinas. Capítulo 1, verso 3. Tenía que supervisar la oración. Capítulo 2, verso 1 al 4. Supervisar el comportamiento de algunas mujeres. Capítulo 2, verso 9 al 15. Supervisar a los pastores. Capítulo 3, verso 1 al 7. Supervisar a los diáconos. Capítulo 3, verso 8 al 15. Cuidar a la iglesia de las falsas doctrinas. Capítulo 4, verso 1 al 5. Y que ponga a su lugar a los que enseñan otra doctrina y los que quieren enriquecerse a costa de los hermanos. Capítulo 6. Y encima de eso, aconsejar a los ricos que no sean arrogantes. Toda esa tarea a cualquiera produce enfermedades estomacales y muchos pastores han muerto por problemas cardíacos. ¿Verdad? Tenía una razón. Pero fíjense que en el contexto judío, el judío sabía las propiedades que tenía el vino. ¿Esto es para qué? Porque se ha acusado, porque se dividió la iglesia de nuevo. Se dividió la iglesia entre los que prohibieron el vino y los que toman vino. Entonces, los que prohíben el vino dicen que los que toman vino son borrachos. Y los que toman vino le dicen, pero querido, tomate una copita de vino, que te va a hacer bien. Pero le voy a mostrar otra cosa. Dice, dice, cuando Pablo aconseja a Timoteo que use un poco de vino, es porque Timoteo tomaba agua solamente y vivía enfermo del estómago. El vino tiene varias propiedades curativas y equilibra la flora intestinal. En Lucas 10:34, ¿recuerdan ustedes el relato del buen samaritano? Cuando el samaritano encuentra a aquel hombre a la vera del camino malherido, y pasa el sacerdote y no le da bolilla, pasa el levita, no le da bolilla, y el samaritano, que era el contrario al judío, lo levanta, lo pone sobre su caballo y le pone en las heridas aceite y vino. ¿Por qué? Porque el vino tiene propiedades curativas. Dice el relato que el samaritano derramó aceite y vino sobre el hombre
que encontró malherida. Porque el vino tiene propiedades antisépticas y antitóxicas. Pero como a todo lo que Dios dice, el diablo tiene que adversarlo y pervertirlo. Y todo lo que Dios hizo trata de destruir de tal forma que todavía siguen creyendo que el tomar vino es pecado. Y permítanme decirles, pueden hacerlo, pueden no hacerlo, pero cuando tengan problemas estomacales, toman una copita de vino. Toman una copita de vino, o media copita de vino. De hecho, hermanos, hay estudios hechos que distintas cepas, distintos vinos, sirven para distintas enfermedades. Hagan lo que quieran. Fíjense ustedes, nosotros cuando estuvimos allí en Mendoza, nos sacaron fotos en el restaurante y qué sé yo, nosotros teníamos una botella de vino en la mesa, ningún problema. Pero hermanos de otro país dijeron que nosotros éramos borrachos. Se divide la iglesia. Pero entonces, ¿leemos a Pablo o no leemos a Pablo? Aleluya. Claro, estas cosas que digo ahora son complicadas. Miren, con otras cosas que se dividió la iglesia. Todo lo que Dios, fíjense, siguen creyendo que, por ejemplo, jugar al fútbol es diabólico, que hacer algún deporte o practicar alguna disciplina es pecado. De hecho, hemos tenido gente, hermanos, que cree que jugar al fútbol es diabólico. Bueno, yo como futbolista soy buen predicador. Así que para mí, si es diabólico o no, yo no lo juego. Fíjense, Pablo le dice a Timoteo que se ejercite en la piedad, porque el ejercicio corporal para poco aprovecha, pero la piedad es provechosa para todo. 1 Timoteo 4, 7 al 8. Ahora fíjense, es probable que Timoteo fuera un muchacho atlético y Pablo no le prohíbe que se ejercite corporalmente. No le prohíbe que se ejercite corporalmente, sino que enfatice en la piedad. Pero a alguien se le ocurre que los deportes están prohibidos porque son pecados, y por siglos, hermanos, por siglos, los cristianos ni figuraron en los deportes. No han figurado los cristianos en el deporte. Por años se enseñó que estudiar era pecado, entonces hubo generaciones en las que los cristianos ni figuraban entre los profesionales. Sin embargo, en la Biblia tenemos a Lucas, médico amado, y a Zenas, abogado. Quiero llegar hasta aquí. Observen ustedes cómo falsas doctrinas se introdujeron. Por un lado el gnosticismo, el ascetismo. Después les voy a ir a mostrar les voy a mostrar otras cosas que dividieron a la iglesia. Pero hasta aquí llegamos. ¿Oramos? Señor, estamos ante tu dulce presencia, muy agradecidos por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por permitirnos ver con claridad lo que tu palabra nos dice, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a ver lo que realmente tu palabra nos está enseñando para ser libres, para que realmente, Dios mío, como se daba testimonio hoy, Señor, hay cosas que nos inculcaron como pecado, que nos hicieron sentir culpabilidad, nos manipularon con eso y luego, Dios mío, las cosas nos salieron mal precisamente por esa manipulación. Pero ayúdanos a descubrir las maravillas que tu palabra tiene, las preciosas maravillas que tu palabra tiene, lo que nos está diciendo, lo que nos está enseñando, lo que nos está mostrando. Gracias. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por cuidarnos de la forma en que lo estás haciendo. Gracias porque sin duda, Señor, recibiremos testimonios constantes de tu obra en la vida de los hermanos. Como cada día, Señor, nos das testimonio a nosotros del cuidado que estás teniendo con nosotros. Gracias, papá. Guarda tu iglesia, protégela. Ayúdanos y asistirnos para entender mejor las doctrinas o la diferencia entre la sana doctrina,
la preciosa sana doctrina y las doctrinas que se metieron y dividieron a la iglesia. Te lo rogamos en el poderoso nombre de Jesús. Despedinos en tu paz y guardanos en tu cuidado. Amén.